Buenos días. Muchas gracias por la invitación a este importante Congreso de Exploraciones. Y vamos a conversar sobre un tema que parece clave en la etapa que estamos viviendo en las exploraciones en Chile, pero en el mundo también. Cuando hablamos de paradigmas, en general hay muchas definiciones, pero he tomado una que dice fundamentalmente realizaciones científicas universalmente reconocidas, pero que en un cierto tiempo proporcionan modelos y una forma de entender las problemáticas y de avanzar hacia soluciones. Esa es una buena definición para el marco de las conversaciones que hoy día tenemos. Y cuando hablamos de eso, entonces decimos, a ver, desarrollemos una estrategia de exploraciones, y una estrategia de exploraciones tiene que entenderse como preguntas claves: ¿qué voy a explorar? ¿Qué voy a buscar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Qué regiones? ¿Cuándo? Y también importantísimo es con quiénes voy a hacer esta tarea, qué equipos, cómo me organizo, la estructura que me doy. Ese tipo de temas son los aspectos que creo que hoy día, a la luz de lo que está sucediendo en el ámbito de las exploraciones, hay que volver a mirar, volver a revisar, redefinir, revisitar. Hoy día, algunos argumentos, algunos elementos de lo que entendemos como el paradigma de exploraciones, enumerado algunos. Normalmente hacemos un análisis de riesgo país, estamos diciendo normalmente que a ciertos riesgos no invierto, no aparezco en ciertas regiones o lo dejo para más adelante, espero, y ese es un punto de partida. El otro tema que es clave y que no se escapa prácticamente ninguna empresa, ni tampoco ningún objetivo, ningún tipo de metales, ni si hacemos exploraciones en Greenfield o en Brownfield, y es el hecho de que las inversiones siguen directamente el ciclo de los precios de los metales. Sube el precio de los metales, invierto más, al año siguiente baja el precio y recorto mis presupuestos. Y eso es lo que ha estado sucediendo hoy día, a pesar de que el discurso que tenemos al respecto es lo contrario. Todos decimos que la exploración son de largo aliento, que no debiéramos estar influidos tan directamente por el precio de metales. Evidentemente hay que hacer algo al respecto, reducciones de costos. De todas maneras vamos a estar permeados por una situación como esa, pero es impresionante el impacto directo que tiene en nuestras decisiones de inversión en exploraciones. Otras cosas importantes que son las cosas que estamos haciendo. Estamos fundamentalmente invirtiendo y explorando en Brownfield. Es lo que está sucediendo hoy día. Cuando hay ciclos altos de precios del cobre o de precios de metales en general, se nos hace muy atractivo y empezamos a meter sondaje y exploraciones y gente y energía en depósitos que antes no eran muy atractivos, y empezamos a levantar esas oportunidades. Objetivos de exploraciones es descubrir fundamentalmente recursos geológicos, y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Los planes son hacer exploración geológica. Los programas son de exploración geológica. Ya voy a ver un poquito más adelante lo que propongo de cómo hacer que esto sea un poquito más específico. En general, las comunidades no son parte de nuestras miradas, no son parte de nuestros planes, no son muy parte de una propuesta de futuro, no están participando de la renta, a pesar de lo que hoy día está sucediendo. Más bien son temas que nos complican, que nos probleman, son temas de permisología, así lo estamos enfrentando actualmente, ese tipo de temas.
Temas como sustentabilidad en general, el tema de los recursos hídricos, la información geominero-metalúrgica, geometalurgia, geotecnia. En las primeras etapas de los desarrollos de la exploración tampoco las miramos y eso ha sido parte del paradigma actual. Hay una escasa interacción multidisciplinaria en general. Los geólogos somos un poquitito ermitaños, en general consultamos cosas, pero no estamos trabajando multidisciplinariamente, no estamos trabajando con equipos en donde hay ingenieros, en donde hay metalurgistas, en donde hay hidrogeólogos, donde hay gente de sustentabilidad, expertos en los temas de comunidad, etcétera, etcétera. Más bien consultamos, pero no es parte de los equipos normales de un equipo de exploración. Y lo otro que hacemos también, como algunos de los elementos que levanto como los paradigmas actuales, es que estamos usando las tecnologías que están disponibles en el mercado. No hay mucho desarrollo in-house como hubieron en alguna etapa. Muestro aquí esto que comentaba recién, el tema de que los presupuestos en exploraciones, en este caso estoy hablando de presupuestos de las empresas, compañías más importantes, siguen perfectamente, claramente, congruentemente el precio de los metales. Quisiera distinguir en la línea roja, la más gruesa que se ve en la parte inferior, los presupuestos de exploraciones que ha tenido Codelco. Si ustedes se fijan, es una de las pocas empresas que más o menos ha mantenido una tendencia siempre positiva, pero no es tan marcada la influencia del precio de los metales. Se ha logrado mantener en una cierta posición independiente, entre comillas, más o menos. Bueno, una mirada entonces a lo que pienso yo que han sido los argumentos, los elementos que han marcado la actividad nuestra actualmente y voy a pasar a explicarles un poco lo que hace, lo que significa y lo que propone el plan estratégico de exploraciones de la empresa Codelco, de la cual soy el gerente de exploraciones. Bueno, Codelco dice, ¿cierto?, y propone en su marco estratégico global que se proyecta para mantener, para consolidar el liderazgo que ha tenido actualmente y en la historia en la industria de minería del cobre. Hemos logrado identificar recursos suficientes para mantener varias décadas todavía de producción con los inventarios que hoy día actualmente tiene la empresa en su reservorio, o sea, su tesoro. Hay alrededor de recursos para producir del orden de 70 años más a los ritmos de producción actuales. Sin embargo, ustedes saben y han escuchado que queremos hacer cambios estructurales y ahí van a venir entonces consumos diferentes a los que estábamos proyectando hace 5 o 8 años atrás. Explorar para Codelco es una forma de mantener, de asegurar este liderazgo. Por lo tanto, es uno de los pilares de la estrategia, uno de los pilares clave de la estrategia de la corporación. Estamos priorizando, por lo menos en el rango del decenio, por lo menos estamos priorizando la actividad en el ámbito distrital. Y estamos haciendo algún tipo de actividades, no menor, pero tampoco muy mayor. Estoy hablando del orden del 25% de los esfuerzos de exploraciones de Codelco, lo estamos haciendo en el ámbito internacional. La idea es consolidar algunas ubicaciones en el extranjero de manera de generar entonces esta pretensión antigua de la empresa de hacerse internacional. Algunos aspectos del lineamiento específico de estrategia. Estamos diciendo que la exploración
se identifica como el primer eslabón de la cadena del negocio de minero, ¿cierto? Y constituye, y esto es clave, entenderlo de esta manera, constituye el futuro de nuestra actividad. Y en este caso no estoy hablando del futuro de la actividad de Codelco, estoy hablando del futuro de la actividad del negocio minero. Es la exploración el futuro de la minería. Y eso debiera ser absolutamente claro y debiera ser nuestro eslogan aquí y en cualquier parte, cualquier empresa, todos los que hagamos exploración deberíamos utilizar ese argumento. Con la exploración pretendemos entonces reponer aquellos recursos que estamos consumiendo en nuestros planes, pretendemos de alguna manera reemplazar, si es posible, recursos que están en los planes, pero pudieran ser de una calidad relativamente menor a los nuevos descubrimientos, por lo tanto reponemos, pero también podríamos reemplazar recursos de más mala calidad y principalmente y fundamentalmente la actividad de la exploración lo que permite o permitiría sería incorporar recursos nuevos a los planes, por lo tanto permitir un desarrollo del negocio, ampliaciones y nuevas posiciones del negocio minero. Bueno, ahí he puesto algunos argumentos allí adicionales al tema de los lineamientos técnicos previamente tales, pero obviamente que el desarrollo de una estrategia de exploraciones adecuada, de calidad, ¿cierto?, tiene mucho que ver y es clave entonces el tema de las personas, los equipos, los técnicos, los especialistas y las relaciones que se generan entre estos especialistas y el resto de las unidades de negocio de la corporación. En Chile, el foco de la actividad está centrada en los distritos mineros, donde se ubican los principales yacimientos de la corporación, ¿cierto? Alrededor de Chuquicamata, alrededor de Teniente, alrededor de Salvador, especialmente Salvador ahora con los problemas que tenemos. Salvador probablemente estemos pensando en que no tiene mucha sobrevida y algunos proyectos que estamos revisitando, reestudiando de manera de ver si podemos levantar algunas alternativas, opciones allí, así que hay un esfuerzo adicional en aquellos lugares en donde tenemos que tomar decisiones más bien estratégicas, como por ejemplo el cierre de una división. Es un tema que tiene un impacto no solamente económico, sino que también social, por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo adicional allí, una búsqueda con mucho detalle y ya ni siquiera hablando de oportunidades de grandes yacimientos, medianos, sino que recursos que nos permitan alargar la vida de una división como esa en años, 1 año, 2 años, 3 años, cualquiera de esas cosas también sirve, por lo tanto es parte de la responsabilidad de exploraciones mirar en ese sentido. Entonces son nuevos recursos que aportan a mejorar o a desarrollar los planes de negocio específicos de cada división. Hoy día tenemos algunos resultados interesantes, pero el que ustedes conocen fundamentalmente es lo que hemos llamado el proyecto de la UIFA, que está a 2 kilómetros de la división, del yacimiento del Teniente, y en este momento estamos desarrollando lo que llamamos exploración avanzada, con resultados bastante interesantes. Y la otra pata de la exploración en Chile es lo que llamamos la exploración regional, o lo que todos llamamos y entendemos como Greenfield. Y aquí lo que se persigue fundamentalmente es lograr recursos suficientes, necesarios, con la calidad para instalar, por ejemplo, una nueva unidad productiva de Codelco. Ese es el gran objetivo. Eso es lo que estamos buscando cuando hablamos de exploración en Greenfield. Ser capaces de identificar, desarrollar el estudio de manera de que podamos abrir una nueva unidad, una nueva división de Codelco. Ese es el ámbito de la conversa cuando hablamos del Greenfield, el objetivo.
Entonces, con algunos detalles, ahí ven las franjas principales que hemos definido, los metalotectos que estamos siguiendo y las franjas específicas en Chile son aquellas en que se ubican y que conocemos que están los grandes yacimientos de cobre. Ustedes saben, Codelco anda detrás del cobre fundamentalmente, ojalá con moly y con algo de oro y plata, por supuesto, pero es el cobre el objetivo de Codelco. Sin embargo, en toda esta franja de Chile, especialmente en el norte, estamos diciendo que es una zona intensamente explorada, intensamente reconocida, con potenciales que están relativamente restringidos y que fundamentalmente hoy día están ocultos y profundos. Eso amerita entonces una mirada también diferente desde el punto de vista de las tecnologías y de los modelos que estamos utilizando o que habíamos utilizado hasta ahora en el ámbito de la exploración del Greenfield. En la zona sur tenemos algunas propiedades también, fundamentalmente estamos hablando de temas con más complejidad desde el punto de vista de comunidades, por la cantidad de asentamientos humanos, pero también está el tema del clima, que nos complica todos los inviernos, y está el tema de los accesos, que también hay que mirar de una manera distinta. Así que entendemos que tenemos oportunidades también allí, desde el punto de vista de que no están tan agotadas las miradas, las revisiones y los modelos, pero sí son bastante complejas la operación de la actividad de exploración en esa zona. En el ámbito del distrital, entonces, la idea es revisitar nuestros distritos. Por ejemplo, el distrito Chuquicamata hemos hecho una exploración intensa en la década pasada. Creo que ustedes recordarán, pero surgieron proyectos estructurales de allí. Por ejemplo, el Chuqui subterráneo hoy día surge de los delineamientos que se hicieron. Usted recuerda, profesor, estuvo con nosotros en algún momento de esas exploraciones y esos estudios. Por ejemplo, el Chuqui subterráneo, que hoy día da, el Chuqui profundo, que hoy día da el proyecto estructural, ¿cierto? La base para el proyecto estructural del Chuqui subterráneo, que es el que más avanzado está en la corporación y que va a empezar a producir en los próximos años. Pero también se descubrió en el ámbito de los distritos, por ejemplo, los sulfuros de RT. Sabíamos que existían sulfuros en RT, pero no estaban explorados, no estaban identificados. También se hacen esos estudios. Esto en el ámbito de los distritos. Entonces podríamos destacar, por ejemplo, en el norte, que son evidentes, los sulfuros de RT, que hoy día es un proyecto estructural, la MH, que hoy día es un proyecto estructural, que no solamente es un proyecto, hoy día es una mina operando, y Chuqui subterráneo. O sea, 3 grandes proyectos estructurales salen de la actividad que se hizo a partir de los años 95, 96 en adelante. Y en el ámbito internacional, bueno, les decía, fundamentalmente la idea es lograr posicionar a Codelco como una empresa internacional, como una empresa global. La mejor manera de hacerlo es a través de encontrar un yacimiento en el extranjero y iniciar operaciones allí. Y esto lo tenemos que hacer seguramente en una etapa inicial, más bien de conocimiento, más bien de experiencia, y probablemente con eso la Codelco ya adquiera el know-how para empezar a moverse en el mundo. Hoy día estamos haciendo monitoreos de actividades en distintas partes del mundo, identificando oportunidades de negocio minero fundamentalmente, no haciendo exploración básica, sino que más bien partiendo desde algún desarrollo ya de algunas otras empresas, ¿cierto? Y llegar a acuerdos, asociaciones con ellos para ver si identificamos un negocio en el cual Codelco quisiera participar y fundamentalmente aportar con el know-how de las etapas
de desarrollo de proyectos y operaciones, operación de una eventual mina. La prioridad que hemos dado a la actividad en el extranjero es los países de la región andina, ¿cierto? La continuación del metalotecto que estamos entonces identificando en Chile como el de mayor probabilidad de éxito desde el punto de vista de gigantes de cobre, ¿cierto? Y hoy día operamos a través de filiales, operamos en Ecuador y operamos en Brasil. En Ecuador tenemos un acuerdo con el gobierno ecuatoriano a través de lo que se llama ENAMI-EP, ENAMI Empresa Pública del Ecuador. Este acuerdo se hace primero entre gobiernos, se genera el año 2009 y posteriormente es un acuerdo operativo que se mantiene entre la ENAMI y Codelco directamente. Hoy día tenemos más de 20 prospectos, áreas que hemos revisado. Hay un proyecto en etapa de licenciamiento ambiental que está a punto de completarse la documentación, por lo tanto iniciaríamos actividades de exploración directa allí, meter sondajes, a eso me refiero, y tenemos un proyecto en desarrollo en lo que llamamos nosotros exploración de seguimiento y que Ecuador llama exploración avanzada, de acuerdo a la ley que ellos tienen. Nosotros somos un poquito más específicos allí, todavía no estamos en exploración avanzada, pero sí estamos ya perforando en un sector cercano a Quito, ¿cierto?, en el norte de Ecuador, un proyecto de cobre, por supuesto, y en el cual hemos comprometido 15.000 metros de sondaje. Hoy día llevamos 2 sondajes y estamos realizando el tercero. Y para que no me lo pregunten después, sí, nos está yendo relativamente bien. No les voy a decir las leyes, por supuesto, pero nos está yendo bien. O sea, creemos que el potencial que tiene franjas similares a las nuestras en el metalotecto andino son muy, muy interesantes. Y en Brasil, bueno, tenemos actividad desde el año 2000, también operamos a través de una filial, esta se llama Codelco do Brasil Mineração, y tenemos una cantidad de prospectos en el ámbito del seguimiento y ya hace algunos años atrás se había descubierto un proyecto, Boa Esperança. Ese proyecto fue negociado, fue vendido, por lo tanto ahí hay un ejemplo de cosas que sí se pueden hacer en el extranjero y que generan cierto movimiento, pero no generó lo que queríamos nosotros, que era instalar a la Codelco operando en algún país en el extranjero. Pero sí generó negocio y sí generó retorno, por lo tanto eso significa que las inversiones que hemos hecho en el extranjero, por ejemplo, tuvieron su retorno. Y eso es algo muy bueno para las autoridades de nuestra corporación. Saber que la actividad nuestra sí genera de verdad retorno. Entonces, repasando el tema de los argumentos y los elementos de la estrategia de nuestra empresa, quiero poner énfasis en lo siguiente. La exploración del recurso mineral es el futuro del negocio minero. Es la primera sentencia que hacemos y de allí emana el resto de la actividad. La exploración geológica es una inversión, constituye una herramienta que abre oportunidades de mantención y desarrollo del negocio. Es una actividad permanente y de largo plazo, un argumento y un elemento que tiene que estar en la conversación con nuestras autoridades. Se tiene que entender que es una actividad que no puede sufrir interrupciones importantes y por eso hablaba de ojo con los ciclos de los precios de los metales. No podemos estar con un presupuesto un año de, por decir algo, 10 millones de dólares y al año siguiente con la mitad de 5. Significa dejar de hacer un montón de cosas, perder expertise, sacar expertos, etcétera, etcétera. Es un impacto de verdad grave y que significa que no estamos entendiendo qué significa y cómo se hace la exploración y el impacto que tiene. Es una actividad de largo plazo.
Y digo independiente del ciclo de los precios de los metales, de manera de mantener entonces estos esfuerzos sin afectar nuestros procesos. La estrategia de exploraciones en Codelco es única, está centralizada y está alineada perfectamente con la estrategia corporativa. La iniciativa de cualquier actividad de exploraciones nuestra se enmarca obviamente en el requerimiento que tienen nuestros planes de negocio, los consumos, las oportunidades de uso de las instalaciones, las salidas de yacimientos. Estoy hablando de Salvador, estoy hablando de el fin de la actividad del Rajo Chuqui y su traspaso a la minería subterránea. Todas esas oportunidades son parte de la mirada de la actividad de exploraciones de la corporación. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? ¿Qué es lo que queremos? ¿En qué estamos? Instalando un liderazgo potente, con conocimiento experto, habilidades de gestión, comprometido con el éxito. Son cualidades que tiene que tener el equipo que comanda esta actividad en la empresa. Queremos construir y mantener un equipo experto, asegurar que el conocimiento de punta quede en la organización. Tenemos que seguir construyendo y seguir bogando porque eso no se rompa, no se quiebre. Debemos desarrollar una capacidad exploratoria de clase mundial. Es por eso que actividades hacia afuera, además de darnos oportunidades de negocio, nos están generando un requerimiento a la empresa desde el punto de vista de el estándar de nuestros equipos de exploración. Nos exigen hacer una actividad de clase mundial. Debemos desarrollar nuevos modelos de exploración, incorporar tecnologías de avanzada, innovar sobre ellas, no solamente recurrir a la oferta del mercado, sino que debiéramos tener in-house una capacidad de generar opciones de modificación de estas alternativas tecnológicas de manera de tener algún nivel de diferenciación respecto de la competencia. Y desarrollar procesos de exploración sustentables. Estamos hablando, o digo yo, una exploración verde, es decir, respeto a la vida, dignidad de las personas, a las comunidades, medio ambiente, y que considere entonces el impacto que va a tener nuestra actividad en lo que son las generaciones futuras. Argumento y elemento que normalmente tampoco están en las conversaciones normales de la actividad de exploraciones. Codelco es la mayor empresa productora de cobre del mundo y tiene que tener y debe ser referente también mundial en la actividad de exploraciones y estamos construyendo ese liderazgo. ¿Cómo nos ha ido? En el periodo del año 91 al 2014, las exploraciones mineras, lo que ha hecho la gerencia de exploraciones, y después voy a identificar que no solamente allí hemos hecho cosas, pero lo que ha hecho la gerencia de exploraciones, el área de exploraciones evidente, específica, ha aportado del orden de 65 millones de toneladas de cobre fino al inventario de recursos y reservas de la corporación. 65 millones de toneladas en distintos descubrimientos en el ámbito nacional e internacional. El 73% de estos descubrimientos ha sido en el entorno distrital. Y lo que les decía, no hemos agotado todas las oportunidades en el entorno distrital y por lo tanto el esfuerzo de los próximos 10 años probablemente va a seguir siendo con énfasis en el distrito, pero no vamos a dejar de hacer la actividad en el Greenfield. Pero el 73% hoy día es en el entorno distrital. Y ya les nombraba lo que pasaba en las divisiones del norte. Esta cifra, les digo, no incluye entonces aquella actividad que se hizo directamente por las divisiones. Por ejemplo, lo que les decía, MH, Chuqui Profundo, Rete Sulfuro y algunos otros descubrimientos en Andina, en Teniente, se hicieron directamente, en algunos casos, por las divisiones y no están metidas como aportes del equipo de exploraciones. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando hacemos las comparaciones entre empresa y empresa desde el punto de vista de lo que ha aportado la exploración global
¿cierto?, de una empresa. Normalmente lo que está reportando Codelco es lo que hace el equipo de exploraciones de Codelco, pero no hemos incorporado ni hemos sumado, por ejemplo, estos recursos que son millonarios. MH, por ejemplo, en el momento del descubrimiento eran 1.000 millones de 0,95 de ese orden, y eso no está puesto en estos 65 millones de toneladas. Estos resultados, de acuerdo a las informaciones que manejan entonces las empresas especializadas, por este caso SNL, habla de que posiciona a exploraciones de Codelco entre las empresas de mayor desempeño en el ámbito de los descubrimientos de recursos y también a uno de los costos promedios más bajos a nivel mundial. El gráfico muestra entonces lo que ha sido el desarrollo de las exploraciones que les he nombrado recién, las exploraciones que se han hecho en el ámbito de la gerencia de exploraciones, y ustedes ven cómo partimos el año 90, a la izquierda, ¿cierto?, del gráfico, con actividad fundamentalmente en el ámbito básico, ¿cierto?, y 7, 8 años después iniciamos actividades en el ámbito distrital y también internacional. Recién tímidamente Codelco en esos años empieza a desarrollar exploraciones. Y ustedes ven que después en los últimos 5 o 6 años el ámbito distrital tomó predominancia. Y lo que les decía, la actividad de exploración en la división norte. Entonces ahí todo eso que está identificado como las raíces de estos yacimientos, ¿cierto?, fueron descubiertos en el orden de los años 2000, 2001, 2002, con, diría yo, con el concepto de la delineación más que de la exploración. Y por último, y para terminar entonces, algunas reflexiones respecto de algunas de las cosas que he dicho. Entonces, aquí pienso yo que efectivamente las empresas estamos caminando hacia la construcción de nuevos paradigmas en el ámbito de la exploración, estamos pensando en largo plazo, el riesgo político-económico sabemos que es temporal, así que a lo mejor de todas maneras el riesgo tiene que ser un elemento que en el tiempo se me va a modificar, por lo tanto no puede ser un no definitivo. Explorar independientemente los ciclos de precio, ya Codelco ustedes vieron lo ha tratado de hacer y lo vamos a mantener. Equilibrar la inversión de exploración Greenfield y Brownfield. Los Brownfield se nos van a ir acabando en el ámbito del decenio. Nosotros creemos que todavía tenemos oportunidades, pero tenemos que pensar en el futuro. El Greenfield no puede dejar de desarrollarse y probablemente con mayor energía de aquí para adelante. Considerar a las comunidades que reclaman participar de la renta. Explorar por recursos económicos, no explorar por recursos geológicos. Aquí hay un concepto ya económico, el geólogo debiera tener ya argumentos para decir, en este espacio, con estas condiciones, en estas profundidades, voy a encontrar algo que me permite hacer negocio o estoy muy lejos de eso. Esos argumentos tienen que estar en el punto de partida y compartiendo riesgo y renta creo que va a ser el futuro de las exploraciones. Pero, digo, volvemos también por claves de lo básico. No podemos dejar de pensar que cosas que se hicieron en el pasado fueron muy buenas y que las hemos ido perdiendo y hay que rescatarlas. Liderazgo en terreno, lo que decimos botas y martillos, gente tocando los yacimientos, mirando, identificando las alteraciones y las mineralizaciones en terreno. Perseverar, paciencia, explorar un proceso a largo plazo. Investigación y desarrollo, que es la base de los procesos de exploración. Y la formación de los equipos, las divisiones, los equipos juveniles, los que vienen detrás de los exploradores de antaño que hicieron una experiencia tan buena y queremos dejar entonces esa marca en los geólogos jóvenes. Obviamente enfrentar y perforar los buenos blancos, lo que decíamos antes, si los que están dando buenas noticias hay que perforarlos, no pueden quedar ahí esperando y pendientes. Y por último, congruencia entre ciencias, tecnologías, trabajo experto de campo, hacer una assemblage ahí de experiencia, juventud, tecnología y de manera de trabajar multidisciplinariamente. Eso quería contarles en esta oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto.